Vamos a tratar un tema muy importante que se titula Sin sacrificio no hay esperanza. Sin sacrificio no hay esperanza. Siempre todas las cosas tienen un costo, un precio que hay que pagarlo. Y esto es más o menos lo que le pasó a la iglesia primitiva. Y siempre nosotros nos preguntamos, quienes hemos militado un tiempo por el Evangelio, nos preguntamos ¿cuál fue el éxito de la iglesia primitiva? ¿Qué fue lo que ocasionó realmente ese tiempo de casi 200 años que duró la persecución, la gloria de la iglesia? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué en nosotros no existe lo mismo? ¿Por qué en nosotros no se manifiesta tales cosas? Nosotros hablamos. ¿Y dónde están los milagros? ¿Dónde están las resurrecciones de los muertos? ¿Dónde están las maravillas? ¿Dónde están las cosas que ellos hacían? ¿Acaso somos distintos a ellos? ¿Qué es lo que ha sucedido con la iglesia actual? Algo nos ha sucedido. Recuerdo, había un hombre llamado Tertuliano, y este hombre dejó un legado a la iglesia para que nosotros podamos entender. Él decía: la sangre de los mártires germinó la fe de la iglesia del futuro. Es decir que realmente para ellos obtener lo que obtuvieron le costó un costo muy grande. La sangre que se derramó por cada uno de aquellos que entregaron su vida totalmente a Dios. Porque muchos de ellos creían, bueno, en algún momento hemos de hablar sobre Carlos Fines, quien dio forma a este método de poder aceptar a Cristo a través de alzar nuestras manos y registrar nuestros nombres. Pero antes no era así. Ellos tenían claro en sus mentes que para poder ser parte de la naturaleza de Cristo, tenían que insertarse en su naturaleza a través del Espíritu Santo, como la Biblia dice: mas a todos los que les recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, esto es, por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué engendraba esto realmente? Esto engendraba que nosotros teníamos que entregarnos totalmente a Dios, cuerpo, alma y espíritu. Por eso Jesucristo siempre decía: el que salva su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mi nombre la hallará, y yo se la resucitaré en el día postrero. Y también Jesucristo decía: si alguno de vosotros quiere venir a mí, alguno de vosotros quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tenemos que negarnos totalmente y saber que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y también Jesucristo decía: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. Es decir, tenía que morir la persona, tenía que sepultar sus sueños, sus ilusiones, su pasado, su presente, su futuro. Esto no es tan solamente vagamente creer y después de creer tener una esperanza en la cual nosotros, ¿dónde la fomentamos realmente? Y también el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y anexaba Pablo diciendo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Refiriéndose que para que se puedan suscitar esta aliación entre Dios y nosotros, tenía que
haber la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, haber tenido un bautismo del Espíritu Santo, un encuentro personal con Dios, una unción de parte de Dios en nuestras vidas, porque tenía que causar un efecto en nosotros, esa entrega, esa conversión que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Y ellos habían desarrollado una fe y se habían entregado a Dios. Ellos habían desarrollado los milagros que Dios les daba, la prédica que Dios les daba, la valentía y los trabajos que ellos hacían. Todo lo hacían porque ellos habían entregado su vida a Dios. Ahora, queremos hablar sobre 3 aspectos. ¿Qué fue lo que motivó realmente a una iglesia a entregar su vida a Dios? Y entre comillas podemos decir que muchos de los de la iglesia primitiva sufrieron lo indecible. Entre las cosas que ellos sufrieron, los tomaban presos, los cautivaban, porque ellos eran considerados esclavos y los esclavos no tenían ningún derecho. Existían 2 tipos de derecho, que era el juris corpus, que era el derecho civil de los ciudadanos romanos, y había el juris civilis, que este derecho regía solamente a los romanos, y el juris corpus, que era el cuerpo de leyes, regía el derecho de los animales, las cosas y los esclavos. Es decir, no había derecho para los cristianos que eran considerados esclavos en ese tiempo. Ahora, a estas personas los tomaban presos, los crucificaban y le echaban petróleo y con una antorcha los encendían, parecían piras humanas. Y en medio de ese dolor, ellos gritaban y decían: Padre, gracias por darme la oportunidad de morir por ti. Gracias porque en este mismo momento que parta de esta tierra, iré a los cielos y te abrazaré y te diré cuánto te amo, que no escatimé mi vida como tú la escatimaste por darnos tu vida por nosotros. Esto decían ellos. Es decir, sentían alegría porque ya la vida no les pertenecía a ellos, sino a Dios al cual ellos se la habían dado. Y habían 3 aspectos que ellos consideraban, 3 aspectos muy importantes para poder llegar a hacer todo aquello que Dios les permitía hacer: maravillas, milagros, resurrecciones de muertos, hacer cosas extraordinarias en Dios. Uno de los aspectos que nosotros podemos ver es, primero, ellos humanamente querían arrancar, amaban tanto a Dios, se habían entregado a Dios, habían visto lo que su maestro había hecho y que no había límites en resucitar muertos, en hacer maravillas, en hacer milagros. No había límites, porque aún la Biblia dice que Pedro, la gente le rogó a Pedro y le dijo: Pedro, ya no queremos que ores por nosotros, no quiero que ores por los enfermos, solamente queremos que al menos la sombra tuya pase por ellos y todos sean sanados. La gloria de Dios era tan grande que muchos de ellos querían definitivamente arrancar, querían ya hacer la obra de Dios, pero Jesucristo les dijo, en el libro de Lucas, en el capítulo 24, versículo 49, los discípulos querían ya salir a predicar, pero Jesucristo los detuvo y le dijo: esperaos un momento, no os vayáis de Jerusalén hasta que no seáis investidos con el poder de lo alto. Es decir, era un requisito recibir el Espíritu Santo de Dios, si no, no podían salir, no podían arrancar a extender el reino de Dios sobre la tierra. También nos registra en Hechos 1:5 que decía el Señor: Juan bautizaba con agua, mas vosotros seréis bautizados
en el Espíritu Santo, no después de muchos días. En otras palabras, esperen un momento en Jerusalén. Nadie podrá hacer la obra de Dios si no está el Espíritu Santo de Dios con él. Si no, todo es vano, todo es emoción. La Biblia dice que Dios produce en nosotros el querer como el hacer en su sola voluntad. Y esto fue lo que dijo: esperaos. Juan bautizó con agua, mas el Señor os bautizará con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que tranquilo, espérense. Sabemos su desesperación, su inquietud. Y también en Hechos 1:8, el Señor les decía: pero recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, cuando recibas el poder, ahí tienes que lanzarte. ¿Sabes por qué? Porque van a haber pruebas, necesidades, hostigamiento, encarcelamiento, hambre, hostigamiento en todo. Así que necesitas una protección divina, y esa protección es el Espíritu Santo de Dios. Y en el libro de Hechos 2:4 también la Biblia dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y hablaron en otras lenguas. ¡Qué bendición! Una de las cosas que nos ha faltado, porque la metodología quizá de conversión ha cambiado. Antiguamente era que cuando una persona aceptaba a Cristo, se entregaba totalmente. ¿Por qué? Porque era impactado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y una de las cosas que recordamos como modelo, como ejemplo, recordamos es aquellas cosas que un día Jesucristo habló con Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley. No sé si tenía 30, 40, 50 años enseñando la palabra de Dios. Era miembro del Sanedrín. Era un hombre importante dentro de la sinagoga porque él enseñaba la ley. Y un día, así como Aristóteles en algún momento, después de creer en todos los dioses paganos del Olimpo, Aristóteles confesó y dijo: al Dios no conocido. Asimismo, yo creo que Nicodemo tiene que haber pensado: bueno, entre los fariseos, los saduceos, el Sanedrín y toda la cúpula religiosa se pelea, hay celo, hay contienda, hay amargura, hay competencia. Tiene que haber algo más allá de todas estas cuestiones religiosas. Tiene que haber algo. Y él, con esa duda que tenía, se fue donde Jesús y le dijo: Señor, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Y Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo, como no entendía estas cosas del Espíritu, le dijo al Señor Jesús: Señor, ¿acaso es necesario entrar en el vientre de una madre por segunda vez y nacer de nuevo? Y Jesucristo lo queda mirando y le dice: Nicodemo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si las cosas terrenales que te he dicho no le entendéis, ¿cómo vas a entender si os dijere las celestiales? En otras palabras, tenemos que tener un nacimiento del agua. ¿Qué es el nacimiento del agua? Un nacimiento otra vez de nosotros. Entrar a un proceso de parte de Dios y tomar nosotros esa decisión. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Dios, ahí Él puede disponer de nosotros. Mientras no le entreguemos nuestra vida a Dios, Dios no va a disponer nada de nuestra vida. Porque Dios nos respeta, porque Dios nos ha dado un libre albedrío para que aceptemos o no aceptemos entregar nuestra vida a Él. No hablo de una aceptación y que me llenen en una tarjeta mi nombre y cosas así. No, hablamos de una entrega de nuestras vidas a Dios. Toma, Señor,
nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Sepultamos nuestro yo, nuestro orgullo, nuestros deseos, nuestros anhelos. Como Pablo decía, todo lo que antes lo tenía por ganancia y por sublime, ahora lo tengo por basura, por agradar a aquel que me llamó. Yo creo que hemos de entrar a tiempos decisivos con respecto a las cosas de Dios. Y esto es lo que Dios quería de ellos exactamente, que nosotros nos entreguemos, hagamos nuestra parte. Una vez que nosotros nos entregamos, ahí Él puede enviar su Espíritu Santo a nuestras vidas. Esto no es tan solamente creer, es más allá de creer. Es que nosotros entreguemos nuestra vida. El segundo aspecto que ellos creían, y por eso ellos entregaron todo, entregaron bienes, entregaron trabajo, entregaron todos. Estamos hablando para una clase selecta, y esto me da a mí una forma de poder hablar de esta manera, porque he sido parte de una iglesia en la cual nací en ella y la he visto desarrollarse por mucho tiempo, y he trabajado también en ella mucho tiempo. El segundo aspecto es que ellos creían que Jesucristo iba a venir ya. Ellos no creían que Jesucristo iba a venir después de 2000 años. No, ellos creían que Cristo iba a venir ya, en este mismo momento. Por eso Pablo decía, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes de gloria. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso decía Pablo porque Pablo creía que el Señor iba a venir ya, en este mismo momento. Y la iglesia también creía que Dios iba a venir ya. Por eso ellos creían que el emperador romano era el anticristo. Ellos creían eso. Creían que se estaba cumpliendo ya las profecías de Apocalipsis. Y por eso ellos lo entregaron todo. No había reserva en ellos, porque creían que el cumplimiento profético ya se había dado con el emperador romano, que era el anticristo. Recuerde que fueron más de 200 años de persecución que la iglesia sufrió en manos de aproximadamente 22 emperadores romanos. Y ellos creían que Cristo iba a venir ya, y por eso es que no escatimaron su vida, la entregaron a Jesucristo. Lo segundo era, ellos creían que Roma era la gran Babilonia, porque el pecado de esta ciudad era tan grande, la perversión, la idolatría, las cosas terribles que estaban pasando en Roma. Ellos creían que Roma era la ciudad de confusión, porque era la capital del mundo en ese tiempo, porque Roma era una ciudad muy importante, y ellos creían que Roma era la gran Babilonia que hablaba la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Y tercero, ellos creían que la persecución era la gran tribulación que ellos estaban pasando. Es decir, hubo una como especie de una combinación de estos eventos que engendró en la iglesia de ese tiempo una expectativa de que Cristo iba a venir ya. Y si va a venir Cristo ya, ¿para qué nosotros nos vamos a estar acumulando bienes, acumulando riquezas, o manteniendo un yo personal, o manteniendo un orgullo, o peleando con el uno, con el otro, o entrando en desacuerdo? ¿Para qué van? Esas cosas son vanas, no tienen significado. Cristo viene ya y hay que prepararse para esta venida de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso era lo que, esta expectativa, esta segunda expectativa, después del Espíritu Santo, la expectativa era que Cristo iba a venir ya. Y por eso ellos lo dieron todo, lo entregaron todo sin reserva. Y tercero, el tercer aspecto era que a todos los fieles que se entregaban a Dios, Dios
los iba a resucitar. Por eso Jesucristo decía: el que gana su vida, la perderá, pero el que la pierde por causa de mi nombre, la hallará. Y yo se la resucitaré en el día postrero. Y Jesucristo también decía: no es que nadie me quita la vida, sino que yo tengo poder para ponerla por vosotros y para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y el apóstol Pablo también un día lo fueron a amenazar y le dijeron: te vamos a decapitar. Y Pablo los queda mirando y le dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, el juez santo y justo me dará mi corona en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué lindo es cuando alguien tiene una confianza en Dios y sabe que en Él está nuestro depósito. Y esto era lo que pasaba. Ellos tenían una esperanza segura de que si Cristo venía, los iba a arrebatar y se los iba a llevar al cielo. Y esto fue lo que pasó. Muchos hermanos no escatimaron sus vidas, sino que la entregaron a Dios porque sabían que ellos iban a resucitar y Dios los iba a esperar en el cielo. Tal es el caso de que se cuenta en el libro de Fox sobre los mártires. Se cuenta que hicieron una redada de todas las iglesias cristianas y tomaron presos a muchas familias porque había gente mala que denunciaba y decía: esa familia de allá, toditos son cristianos. Y iban los soldados romanos y a toda la familia la tomaba preso y se las llevaba. Y se cuenta en el libro de Fox que una familia fue obligada a hacer un hueco muy grande, y luego que habían terminado de hacer aquel hueco, clavaban estacas en ese hueco y amarraban al papá, a la mamá y a los hijos, y luego los enterraban vivos a ellos. Y se cuenta que uno de los niños comenzó a llorar y a gritar y a decir: papá, ¿por qué nos están enterrando vivos? ¿Qué mal hemos hecho? No quiero morir. Ayúdame, papá, sácame de aquí. Y aquel padre, según cuenta el libro de Fox, dice que aquel padre abrazó a sus hijos y abrazó a su esposa y le dijo a su hijo: mijo, cierra los ojos, porque vamos a dormir por un pequeño tiempo, pero nos vamos a despertar en el reino de los cielos y nos vamos a encontrar con Jesucristo, el Hijo de Dios que nos está esperando. Y esto era lo que pasaba. Esta gente le perdió el miedo aún a la muerte, porque le había entregado su vida a Dios y su vida dependía de Dios, pase lo que pase. Recuerdo también, cuenta el libro de Fox, que había un hombre de Dios, uno de los hombres más inteligentes, era el presidente del Senado romano. Él era cristiano, un hombre muy inteligente. Y un día se dio un edicto que todos los que creían en el tal Jesús debían de ser reducidos a esclavos. Y al ser esclavos perdían sus derechos de ciudadanía. Y un general romano, al saber que este hombre Policarpio era cristiano, el emperador envía una resolución a través de este hombre. Y este general va al Senado romano en medio de una reunión grande y le dice: Policarpio, ha habido una resolución por parte del emperador que todos aquellos que creen en el tal Jesús sean muertos, sean crucificados y sean muertos. Así que si tú no niegas al Señor Jesucristo, al cual tú crees, entonces serás crucificado y serás muerta, porque ese es
el edicto que se ha dictado en contra tuya. Y Policarpio se pone de pie y comienza a decir: he creído en Dios más de 50 años de mi vida y nunca me ha hecho ningún mal. Al contrario, Él me ha salvado y me ha dado vida eterna. Por tanto, no es necesario que me crucifiquen. Yo me abrazaré a esa cruz. No es necesario que me maten, porque ya estoy muerto. Le di mi vida a Jesucristo, el Hijo de Dios, el autor y consumador de mi fe. Esto decía este hombre, sabiendo de que en él estaba refugiada su vida. Y muchas de estas cosas ellos creían. Por eso es que cuando Pedro entró en una crisis en algún momento, Jesucristo le dijo a todas las personas que estaban con él, especialmente a sus discípulos, le dijo: es necesario que yo me vaya. Y si yo no me fuere, el Padre no enviará al Consolador, que estará con vosotros y en vosotros. Y Pedro humanamente pensó y dijo: Señor, ¿cómo es posible que te vas a ir? No es posible, Señor. Hemos dejado padre, madre, hijos, hermanos, trabajo. Lo hemos dejado todo por ti y te vas a ir. No es posible. Y Jesucristo le dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no lo fuese, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si yo me fuere, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos el camino y nos basta. Y Jesucristo le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¡Qué bendición es cuando hay una seguridad después de una incertidumbre que pueda venir! No te dé pena, no te dé tristeza de dejarlo todo. Estamos en la frontera, estamos por cruzar el limbo de esa gloria venidera que hablaba el Señor, donde Él dice a través de su Espíritu Santo, de su siervo Habacuc: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera que fue. De igual manera, muchos de los discípulos, una vez fueron enfrentados los discípulos con los fariseos, con los saduceos, con los líderes religiosos de ese tiempo. Y es lógico que ellos entraron a titubear en su fe. Es lógico que en ese tiempo que se estaba dando todas estas cosas, ellos titubearon en su fe. Y ellos comenzaron a dudar y a flaquear. Y vinieron donde Pablo y le dijeron: Pablo, ellos hablan sobre que hay resurrección y ellos dicen que no hay resurrección. Ellos dicen que los verdaderos dioses son los dioses del Olimpo, que la sabiduría viene de los sabios de Grecia y todo esto. Pablo, hay una incertidumbre en medio nuestro. Y Pablo les decía: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros seremos transformados. Y cuando este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¡Qué bendición! Amados, podemos oír de sectas, de religiones, de manifestaciones, de extraterrestres, de lo que sea que hoy oigamos, pero nosotros en medio de todo esto, no ser confundidos, sino que creer en el único y sabio Dios que hizo los cielos y la tierra, en el cual tenemos nuestra esperanza. Bendito sea su nombre. De igual manera, vino mucha gente
a decirle a Pablo, por la incertidumbre del hambre, de la enfermedad, de la persecución, de la crisis económica, del desaliento, de todas estas cosas que se estaban dando. Algunas personas vinieron donde Pablo y le dijeron: Pablo, ¿dónde está la promesa que Dios nos hizo? La Biblia dice que el que habite el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. La Biblia dice que en los postreros días Dios nos daría días de refrigerio. ¿Dónde está la promesa de Dios? Nuestros hermanos son incinerados en las cruces. Nuestros hermanos son devorados por la fiera. Nuestros hermanos son enterrados vivos. A nuestros hermanos se les confiscan los bienes. Hay una secuela de viudas, de huérfanos, desamparados porque han tenido que huir a distintos lugares por la persecución. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su promesa? Y Pablo les decía a ellos: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que el mismo Dios con voz de ángel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá desde los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, decía Pablo, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes de gloria. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Realmente no hay nada que podamos nosotros extrañar o admirar o beneficiarnos de este mundo. Lo único que queda es la esperanza que tenemos en el Hijo de Dios Jesucristo, que nos fue a preparar una morada para nosotros. Por eso la gloria postrera, es decir, el tiempo que estamos viviendo, esta gloria postrera será mayor que la primera que se manifestó en la iglesia primitiva, porque el Espíritu Santo poseerá a muchos, pero es necesario que los principios de dolores vengan para empujar a la iglesia a buscar a Cristo, a ayunar, a vigilar, a consagrarse, a orar más, para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre esta iglesia triunfante que un día se tiene que levantar para conmover al mundo entero y hacer saber quién es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Por eso, en el libro de Hechos, cumpliéndose la profecía de Joel 2:28, en Hechos 2:17 y 18 dice: y en los postreros días, dice Dios, yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días profetizarán. Qué lindo es cuando tenemos esta seguridad dentro de nosotros y sabemos que volveremos en un tiempo cercano, es decir, ya se está gestando, porque Dios no permitirá que el enemigo, así como en el cielo causó una división, conspiró contra Dios, Dios no le va a permitir que el enemigo conspire en la tierra, Satanás, y quiera establecer un nuevo orden mundial para hacer y convertir a la tierra una granja humana, o convertir a la tierra en una cárcel planetaria. Seremos libres para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amado, Dios te bendiga y Dios permita que esta palabra resuene en nuestra mente y en nuestro corazón y nos haga entender que estamos en el tiempo que Dios ha escogido para la iglesia de este tiempo. Dios te bendiga.